Maestro, líder, gurú, son muchos los sobrenombres con los que los acólitos o miembros de una secta definen a su creador, al que mueve los hilos, al que los embauca y convierte en títeres. Muchos, la mayoría, no son conscientes de esta influencia. Su especial vulnerabilidad, que no ignorancia, los convierte en víctimas perfectas, sobre todo porque no son elegidas ni reclutadas por estos líderes, sino que sus mensajes de salvación calan en lo más hondo de la desesperación, inconformidad o desencuentro personal de las víctimas, hasta el punto de verlos como su única salida. Detrás de estas palabras embaucadoras se esconden delitos, desde estafas hasta abusos sexuales enmascarados en ofrendas o servicios para alcanzar la completa realización. En este capítulo de Fundido a Negro nos adentramos en la secta de los miguelianos, que campó a sus anchas por Galicia durante décadas, y también conoceremos otras 2 asociaciones recientemente desarticuladas que demuestran que en la sociedad actual el embaucamiento a través de las redes sociales e Internet está a la orden del día. Las calles del barrio de O Calvario, en Vigo, siempre estuvieron pobladas por obreros y a día de hoy sigue siendo un barrio trabajador. Negocios locales de todos los sectores se estructuran a lo largo de una vía peatonal que conecta la zona más rural con el centro de la ciudad. Fue aquí, en el barrio de O Calvario, donde en 1995 Feliciano Miguel Rosendo da Silva abrió una herboristería. Practicaba el esoterismo, vendía plantas medicinales y proporcionaba consejo espiritual en la trastienda del local, cobrando la voluntad. Nada de lo que preocuparse. Al poco, Miguel el Brujo, como se le conocía en el barrio, fundó un grupo religioso dedicado a la animación litúrgica por medio de un coro, el coro Miguel Arcángel, y realizaba también representaciones teatrales. La idea se fraguó en las reuniones fuera del horario comercial, en las que se impartían charlas sobre temas religiosos, se trataban problemas personales y se concertaban actividades lúdicas. Aquí entran en juego varias versiones, porque algunos colaboradores aseguraban que si bien al principio percibieron esta agrupación como algo positivo, también había un deje a su misión y a entrega y a algunas prácticas relacionadas con el esoterismo. Nada que en un principio hiciese sospechar de las dimensiones que alcanzaría su discurso. A los pocos meses formaban ya un grupo de más de 70 personas, que poco a poco fueron implicándose en otras actividades de ayuda al prójimo, con niños, con enfermos y mayores, haciéndose visibles también en la recogida de víveres. De estas reuniones, en principio de amigos, surgió una asociación, el Grupo de San Miguel Arcángel, adquiriendo el estatus diocesano de asociación pública de fieles y avalado incluso por la Iglesia y la diócesis de Tui Vigo. Toda esta supuesta ayuda y caridad que Miguel Rosendo ofrecía, así como los consejos que daba, se convirtieron poco a poco en normas, en una verdad incuestionable para sus miembros que definía su moralidad y también su pertenencia al grupo. Al final se identificaban todos con unos mismos valores, pensamientos, rituales y también vestuario. Esta asociación empezó a lucir túnicas azules y amarillas como símbolo también de cohesión, de comunión o de comunidad. Y es que muchos de sus miembros se sentían especiales por formar parte de un grupo de iguales. Y así, de un grupo de 70 personas, se pasó a una orden religiosa de 400 integrantes bajo el nombre Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, también conocido como los miguelianos. Aquí fue donde arrancaron o empezaron a conocerse ciertos aspectos sectarios, porque si algo define a estas organizaciones o colectivos es el secretismo. Se obceca tanto a sus miembros a mantener y guardar silencio con lo que ocurre tras sus muros, primero como forma de garantizar la perpetuación de la secta y también desde el punto de vista de la víctima como compromiso con el líder, ¿no? Que era como se hacía llamar y como llamaban a Miguel Rosendo, el líder. Es más, se les hace a los miembros creerse afortunados por conocer dichos secretos y juegan con este sentimiento de exclusividad, de que solo ellos saben lo que pasa, cómo pasa, se sienten especiales y afortunados por formar parte de esta selecta o exclusiva comunidad. Todas estas prácticas, rituales, convenciones, se realizaban o tenían lugar en la conocida como Casa Madre, un lujoso chalet en el municipio pontevedrés de Oia,
donde Rosendo vivía con su mujer, posteriormente sus hijos y con varias de sus bastones. Las bastones eran consideradas como sus manos derechas, y aunque ellas tenían la denominación de monjas, o se autodenominaban monjas, en ningún momento fueron consagradas. Sus integrantes, como en la gran mayoría de las sectas, dejaron de relacionarse con sus familias y solo obedecían a los estímulos de Miguel Rosendo. Fueron muchos los hijos, familias enteras, que integraron la orden de los miguelianos durante años. Vendían sus bienes, mejor dicho, se despojaban de sus propiedades materiales, que de nada valía, en la tierra, según Rosendo, para dar gran parte de su dinero a la orden y así poder ampliar sus muros. Y digo lo de muros porque a este chalet, además de casa madre, se le conocía como la muralla de Jerusalén. La verdad es que la casa estaba rodeada de grandes muros y contaba incluso con una torreta, la verdad que llamaba bastante la atención. Rosendo la levantó en el año 2000 e inició un flujo de fieles compuesto principalmente por adolescentes que lo dejaron todo. La casa se encontraba en una zona apartada del municipio de Oia, en la parroquia de Mougás, y fue allí donde Miguel Rosendo pasó de vidente y curandero a autoproclamarse la reencarnación de San Miguel Arcángel, que este santo se había introducido en su cuerpo para hablar a través de él y que era el transmisor de la palabra de Dios. Este descubrimiento, para sus miembros, intensificó todavía más los lazos del gurú con sus fieles, muchas veces sugestionados con falsas promesas de salvación al tratarse de personas vulnerables, adolescentes todavía moldeables que lo dejaron todo por empezar una vida intramuros. Primero a los poquitos y luego de forma permanente. Para ellos, esa era su casa. Atrás dejaron su vida, su familia, su trabajo, sus amigos y prácticamente cualquier atisbo de vida social. Poco a poco, la mansión de Oia se convirtió en el epicentro de su día a día, que no olvidemos llegó a contar con el beneplácito del obispado y del Ministerio de Justicia, que incluyó a la Orden de San Miguel Arcángel en el registro de entidades religiosas. La actividad de la supuesta secta se extendió llegando a enviar a alguno de sus consagrados o acólitos a Ávila o a Madrid, donde también contaban con varias propiedades, concretamente en Collado Villalba. Desde fuera todo parecía normal, en orden, en armonía, guiado por la palabra divina. Pero dentro de los muros de la casa madre, Rosendo lo dominaba todo a través de las coacciones, la fuerza física, las amenazas continuas y la violencia. O al menos eso es lo que denunciaron las familias de los integrantes o miembros de los miguelianos, con los que perdieron prácticamente el contacto, embelesados por la divinidad que desprendía Miguel Rosendo. Esta flaqueza le valió a Miguel Rosendo para supuestamente abusar de forma continuada de alguna de sus devotas, con las que compartía techo y en ocasiones lecho. Una de las mujeres que perteneció al grupo religioso describió cómo Miguel Rosendo mantenía relaciones con ella y le decía que por su semen les llegaba el cuerpo de Cristo. Además, refirió que camuflaba como trabajos y limpiezas espirituales los tocamientos y abusos. Otros miembros contaron que se desarrollaban extraños rituales que consistían en hablar en lenguas desconocidas, simular entrar en trance o repartir amuletos. Pero las supuestas prácticas de Rosendo hacia sus seguidores iban más allá. Según otra de las moradoras de la casa madre, el líder la obligó a tener relaciones sexuales con él, convenciéndola de que tenía cáncer y de que así él se lo curaría. Las denominaba limpiezas espirituales y todas solían tener lugar en el chalet de Oia y durante la noche. El clima de asfixia en la vivienda era tal que hubo fieles que llegaron a residir en ella 12 años en los que apenas tuvieron contacto con el mundo exterior. Perdían así su capacidad crítica e incluso se demonizaba a todos aquellos que no formaban parte de la secta. El papel que la casa jugaba en la vida de los seguidores de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel era tal que las habitaciones habían sido bautizadas con reveladores nombres. Existía una habitación de los bastones, otra de Santa Verónica, una habitación de las literas, un despacho del líder con su anexo e incluso un rincón de Madre Maravillas, que era un jardín que estaba en el exterior. Se trata de estancias en las que el relato de las presuntas víctimas sitúa a Rosendo una y otra vez abusando de sus fieles a través de todo tipo de argumentos, en la mayoría de los casos con un ánimo purificador,
que hacía que sus elegidas se doblegaran y callaran ante sus deseos carnales. Pero todo saltó por los aires en 2012. El obispado comenzó a recibir denuncias por comportamientos sectarios en la Orden de San Miguel Arcángel. Para comprobar su veracidad, nombró a un visitador canónico, que estuvo 9 meses conviviendo en la orden, en el chalet de Oya. Tras esta visita, la Iglesia decidió apartar cautelarmente a Miguel Rosendo al frente del grupo por su conducta moral. Fue el propio asistente eclesiástico de la orden, Isaac de Vega, quien puso en conocimiento del obispado, tras una reunión con un antiguo miembro de San Miguel Arcángel, que le contó supuestas relaciones sexuales de Miguel Rosendo con algunas de las consagradas, y también abusos psicológicos por parte del líder de los miguelianos, al que acusaba también de numerosas irregularidades económicas. Como las cosas aquí en Galicia se pusieron feas, la orden, Rosendo y sus bastones decidieron irse a una casa similar al chalet de Oya, pero en Madrid, en Collado Villalba, a donde trasladaron todas sus actividades, ya bajo la denominación de La Voz del Serviam. Pero las familias de las víctimas, de las integrantes de la asociación, no tiraron la toalla y contrataron a un detective privado para tratar de desenmascarar a Rosendo, un ser altivo y vanidoso que, supuestamente, las tenía absorbidas. Concretamente, el padre de 3 hermanas que pertenecieron a la orden y mandato de San Miguel Arcángel pidió averiguar qué pasaba tras los muros de la casa madre. En un informe, el detective detalló los abusos sexuales, físicos y psicológicos que ejercía el brujo con sus miguelianos. Respeto, sumisión y miedo fueron los sentimientos que le mostraron a este detective antiguas y antiguos consagrados de la orden hacia Miguel Rosendo. También señaló el detective que si imponía un castigo a alguien, Rosendo lo contaba en público para que los demás también lo castigasen, sufriendo aislamiento, y que en muchos casos, o los casos que eran considerados como más graves, pues se le llegó a expulsar a algún miembro de la casa madre de Mougás de Oya. El detective aseguró también que los adeptos se encontraban en una situación de vulnerabilidad por problemas de distinta índole, laboral, cuestiones de salud, muchos motivos, que conocieron a Rosendo en esta herboristería de Vigo y que poco a poco fueron ganando su confianza hasta el punto de que Rosendo los acabó por invitar a entrar en el grupo, pidiéndoles también que atrajesen a gente nueva a la orden. Con respecto a los supuestos abusos sexuales en el seno de la orden y mandato, el detective sí indicó que recogió testimonios acerca de esto, pero que no los reflejó en su informe, dado que fueron de palabra, y ninguna de las testigos se atrevieron a recogerlos por escrito. En cualquier caso, indicó que le contaron prácticas de índole sexual, incluso en grupo, vinculadas a engaños, sumisión y debilidad para conseguirlas, así como un estado de debilidad emocional de quien las sufría. También recogió episodios de exorcismos por parte de Rosendo, que se autoidentificaba con Dios, a quien solo él podía interpretar. Todo esto, es decir, el informe del detective privado y también la denuncia por parte del obispado, motivó que en diciembre de 2014 el juzgado número 1 de Tui ordenase el arresto de Miguel Rosendo y también de su mano derecha, una de sus acólitas llamada Marta Paz, quien se convirtió en su principal defensora. Los arrestos se produjeron en la sede que los miguelianos tenían en Madrid. Se le atribuyeron entonces delitos de asociación ilícita, estafa y abusos sexuales. El juez ordenó el ingreso en prisión provisional de Miguel Rosendo. Las familias de varias de estas acólitas o fieles celebraron la noticia confiados en poder recuperar así a sus hijas y nietas abstraídas por la secta. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando salieron a la luz todas estas prácticas de santería, falsa sanación, abusos sexuales e incluso castigos físicos, un nutrido grupo de bastones o consagradas salieron en defensa de Miguel Rosendo. El llamado caso de los miguelianos es un montaje. Así lo proclamaron en una rueda de prensa varias de las seguidoras del líder, entre ellas Marta Paz, que era la portavoz, y que fue puesta en libertad tras su arresto en diciembre de 2014. Las fieles, las seguidoras o miembros de la organización negaron haber sido víctimas de abusos sexuales. Es más, dijeron que el mayor agravio o abuso para ellas había sido haberse visto obligadas a someterse a una peritación ginecológica y a un examen psicológico. Definían a Rosendo como un padre de familia fiel e inocente,
alegaron que todo era una gran mentira orquestada por el obispado, solo para destituir a Miguel y a la orden. Los adeptos a Miguel Rosendo se negaron a volver a sus casas y arrancó entonces una larga instrucción judicial que 4 años después, ya en 2018, terminó sentando a Miguel Rosendo y otros 8 miembros de los miguelianos en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Pontevedra. 30 sesiones de juicio después y más de 118 testigos, el fiscal llegó a la clara conclusión de que la Orden de San Miguel Arcángel se trataba de una secta, en cuya cúspide el fiscal situó al supuesto líder y fundador de la asociación, Miguel Rosendo, para quien pedía 66 años de prisión. El fiscal echó mano de las testificales en las que se indicó que en la orden no se hacía nada sin el consentimiento del líder. Para la Fiscalía, en el seno de los miguelianos se produjo una despersonalización de alguno de sus miembros propio de una estructura de asociación ilícita y señalaba que el líder fue fraguando la docilidad de las víctimas en base a la fórmula del premio y castigo, de tal forma que Miguel Rosendo se convertía en alguien imprescindible para ellos. El fiscal explicó ejemplos de técnicas de persuasión coercitiva en forma de broncas y batallas por parte de Miguel Rosendo, así como humillaciones, insultos y agresiones, hasta llegar a afirmar que las 2 mujeres que actuaban de bastones del líder estaban en una situación que se asemejaba a la esclavitud. La abogada que representa a las víctimas, Ana Reguera, que luchó incansablemente por ellas, verbalizó en el juicio que Rosendo se apropió de la voluntad de los miembros del grupo mediante una serie de técnicas de persuasión coercitiva. Un proceso de dominación y engaño que fue llevado a cabo muy sigilosamente por Miguel Rosendo durante muchos años. Y es que lo sectario deviene a medida que pasa un tiempo. Las dinámicas de grupo se van formando muy poco a poco hasta que cada vez se vuelve un grupo más y más cerrado, mayores grados de aislamiento y una reeducación ideológica cala en la mente de los devotos. ¿Y qué alegó Miguel Rosendo durante todo este proceso? El 27 de septiembre de 2018 llegó su declaración ante los magistrados de la audiencia. Ya previamente, durante la instrucción, Rosendo aseguró o afirmó su inocencia. Y esta vez no iba a ser diferente. El fundador de los miguelianos negó ante el juez que hubiese abusado sexualmente de alguna de las víctimas, afirmando que nunca levantó la mano ni amenazó a nadie. Además, dijo que nunca mantuvo relaciones sexuales con ninguna de sus seguidoras y que todo lo que había hecho había sido por amor. En la vista oral solo respondió a las preguntas de su abogado, no sin antes reprender al organismo judicial que lo mantuviese 4 años en la cárcel de forma provisional para garantizar su presencia en el juicio, ya que se trataban de delitos de especial gravedad. Rosendo aseguró que él había sido maltratado e incluso apuntó a que muchos de sus fieles habían sufrido abusos, pero no por su parte, sino por parte de sus propios padres y familiares, lo que los había llevado a entrar en contacto con él. Al final se volvió a erigir como el Salvador. Nunca levanté la mano a nadie, ni obligué a nada a nadie. Mi error es que a lo mejor pequé de demasiada obediencia, que lo hice todo por amor. Literalmente, esta fue su declaración judicial. No lo comentamos antes, pero en el banquillo se sentaron junto a él su mujer y sus 2 hijos, pero en este caso por delitos económicos, por blanqueo, exactamente. Miguel Rosendo habló también en el juicio de las fieles que integraban la orden, esas que dicen, según él, que estaban anuladas y obnubiladas. Rosendo dijo que nunca había casado a nadie por conveniencia y lamentó que viviesen una injusticia con todo este proceso judicial, que al final eran unas benditas pisoteadas por la justicia. Sobre las prácticas de esoterismo, espiritismo y otras actividades similares en la herboristería que regentaba años atrás en Vigo y con la que se habría iniciado todo lo relativo a la secta, Rosendo respondió que lo que él hacía era intentar arrancar a sus conocidos de sitios donde se les hacía daño. Lo único que él quería, dijo, era enseñarles el camino de la Iglesia y de la familia. En lo que se refiere al ámbito económico, comentó que todos los asuntos los llevaba el tesorero de la asociación, que él no metía mano en nada que tuviese que ver con cuestiones económicas y que nadie le había dado dinero. Para las familias de las víctimas y también para muchas víctimas, el año 2018 fue clave, porque fue en el que lograron sentar en el banquillo a un adulador que, según anunciaron, las tuvo anuladas durante años. Pero el año no acabó como esperaban,
Y es que tan solo 2 días antes de final de año, el 29 de diciembre de 2018, la Audiencia Provincial de Pontevedra emitía la sentencia del caso de los miguelianos. Una sentencia condenatoria, sí, pero tan solo de 9 años para Miguel Rosendo por un único delito de abuso sexual continuado con prevalimiento y penetración a una menor. Ni asociación ilícita, ni secta, ni estafa, ni violaciones, ni humillaciones. De una petición de cárcel que ascendía a 82 años de prisión que pedían las víctimas y 66 que reclamaba la Fiscalía, los jueces solo le impusieron 9 a Rosendo. El resto de acusados fueron absueltos. El tribunal no consideró probada la existencia de una secta, al no haberse acreditado adoctrinamiento coercitivo, y por lo tanto le absolvió de los delitos de asociación ilegal, contra la integridad moral, coacciones, lesiones contra los derechos de los trabajadores, estafa y apropiación indebida que le imputaban las acusaciones. Eso sí, considera probado que el líder de los miguelianos mantuvo una relación muy cercana con la única víctima probada de los abusos sexuales, por su posición de bastón en el organigrama de la orden, muy próxima al fundador y a quien asistía y por quien sentía una admiración especial, convirtiéndose incluso en un padre y en un mejor amigo para esta víctima, circunstancia que aprovechó el acusado para satisfacer sus deseos sexuales. La sentencia indica que no quedó acreditado que Miguel Rosendo mantuviese otras relaciones sexuales no consentidas que sí se le atribuyeron en la demanda las otras seguidoras de la orden. Tras la emisión de la sentencia, Miguel Rosendo convocó una rueda de prensa para, dijo, limpiar su nombre y sobre todo el de la Congregación del Orden y Mandato de San Miguel Arcángel. Casi llorando, aseguró que nunca tuvieron lugar los hechos que se le atribuyeron y dijo que solo por un abrazo tendría que pasar otros 4 años en la cárcel, en prisión. Recordamos que aunque fuese condenado a 9, estuvo 4 años sin prisión preventiva, que se le rebajan de la pena, claro. Rosendo recurrió a la sentencia ante el Tribunal Supremo, que ratificó la condena de 9 años de prisión. Parecía que el recorrido judicial de los miguelianos terminaba aquí, pero en 2024, 2 de las acusadas, que estuvieron sentadas en el banquillo junto a Miguel Rosendo, y a pesar de ser absueltas, presentaron una denuncia por falso testimonio contra las víctimas, querella que finalmente fue desestimada y archivada por la Audiencia de Pontevedra. El caso de los miguelianos causó una gran conmoción en la comunidad gallega, pero no ha sido el único ni el último investigado por los cuerpos de policía. En Ourense, en 2017, la desaparición de María Belén Rodríguez, quien regentaba una casa de turismo rural en la localidad de Tribes, se vinculó con la secta Ratma, que preconiza el fin del mundo. La investigación decía que la desaparecida asistió a un curso que Ratma impartió no muy lejos de Tribes, pocos días antes de desaparecer. Las últimas personas que la vieron con vida recuerdan que María Belén les dijo que llevaba más de 4 días sin comer, porque si lo hacía sería su perdición. 2 años después, y ante la falta de pruebas, el caso fue archivado. Al igual que, más recientemente, en enero de este año, en 2025, en Castellón, un juzgado también archivó la causa judicial contra la secta La Familia del Alma, dirigida o supuestamente dirigida por una gallega, a la que llamaban la maestra, al considerar que no quedó debidamente justificada la comisión de los delitos que se le atribuían. Según los indicios de la Guardia Civil, la llamada Familia del Alma practicaba rituales chamánicos con consumo de drogas y abusos sexuales. Se calculaba que había cerca de un centenar de víctimas. Las edades de captación e iniciación en estas pseudoterapias se situaba en torno a los 20 años de edad y en la mayoría de los casos las víctimas tenían un bajo estado anímico por problemas personales o emocionales. Precisamente, esta situación en la que se encontraban las personas, las víctimas, facilitaba a la maestra gallega su manipulación mediante el uso de diferentes técnicas de control, de persuasión, dependencia emocional y separación afectiva de su entorno más cercano, con el objeto de separarlos de ellos e integrarlos en la familia del alma. ¿Por qué cuesta tanto calificar a estas asociaciones como secta? ¿Atribuirles penalmente el delito de asociación ilícita? Y es que hemos visto que en los 3 casos que tratamos, en ninguno se les pudo atribuir el delito de asociación ilícita. En España, la persuasión coercitiva, dicho de otra manera, el lavado de cerebro que hacen las sectas, no está regulado en el Código Penal. Ni el control mental,
Ni el adoctrinamiento ni la manipulación psicológica están tipificadas, lo que ha llevado a las víctimas y familiares de las víctimas a presentar en el Congreso 300.000 firmas para que sí sean delito y dar así a los jueces una herramienta que hasta ahora no tenían para poder condenar cuando una persona denuncie manipulación psicológica, aunque sea voluntaria por parte de un grupo, un líder o cualquier otra persona. Como al final de cada capítulo, lanzo una pregunta. ¿Debe estar penalizado este abuso de la debilidad? ¿Cuándo dejar atrás la voluntariedad y que un acto integre la manipulación? Nos escuchamos.